En primer lugar, os quería agradecer la invitación para estar aquí con vosotras y con vosotros esta tarde. Y bueno, pues el motivo de reunirnos creo que no se nos pasa desapercibido a ninguno y a ninguna. No es un momento casual, es un momento en el que nos reunimos porque está en juego el valor del trabajo, el tiempo de la vida y la dignidad de las personas que sostenemos este país cada día. A veces creo que le quitamos un poco de importancia a lo que significa el 1 de mayo, no simplemente el puente de mayo, no es solo un día festivo, es el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, un día que conmemora el movimiento obrero del siglo XIX, que conmemora la lucha por algo tan básico como y revolucionario entonces como es la reducción de la jornada laboral de las 8 horas. En España esa conquista llegó en el año 1919 y a día de hoy, más de 100 años después, todavía seguimos molestando a algunos por algo tan elemental como volver a poner encima de la mesa la reducción de la jornada laboral. Porque sí, les molestamos, y eso lo tenemos claro en el partido y en las comisiones obreras. Les molestamos cuando decimos que el trabajo debe estar al servicio de la vida y no al revés. Les molestamos cuando defendemos algo tan simple como tener más tiempo para vivir, para cuidarnos, para cuidar, para respirar o para lo que nos dé la gana. Porque lo que hay enfrente, lo que tenemos enfrente, es un modelo de trabajo trasnochado. Un modelo de trabajo que no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad de este país y mucho menos de nuestra capacidad de producir riqueza. Y en lugar de traducir esa riqueza en más vida, más tiempo y más derechos, intentan hacernos retroceder con políticas del miedo, con fantasmas del pasado y con la sospecha. Porque sí, hoy la clase trabajadora y todas las personas trabajadoras somos sospechosas de arruinar los planes de las empresas, la cuenta de resultados y el reparto de beneficios, porque nos dicen que el problema es que faltamos demasiado. Pero no, el problema es otro. El problema es un sistema que se niega a aceptar que la vida no puede estar subordinada al trabajo. Y ahora cambian el foco y ya no hablan de productividad ni de reducción de la jornada laboral. Ahora la palabra es otra, la palabra es el asentismo, porque han generado un relato torticero, construido y repetido en medios de comunicación, en las patronales, en discursos políticos, hasta convertirlo en un supuesto problema central. Porque ahora resulta que el problema de este país y el problema del mundo es el asentismo. Y no es casual, es una estrategia. Es ruido, es distracción, porque quieren desviar la mirada de lo importante. Y tenemos que desmontar la mentira. Y tenemos que desmontar la mentira porque si al final al asentismo le quitamos lo que no es asentismo, lo que queda son nuestros derechos. Permisos retribuidos, las vacaciones, el derecho a recuperarse después de una enfermedad, permisos de formación, de conciliación, permisos de maternidad y de paternidad. Y, en definitiva, los derechos que hemos ido conquistando. ¿Y qué les queda? Nada. No les queda absolutamente nada. Una vez que a la palabra asentismo le quitas nuestros derechos, no les queda nada. ¿Y por qué porque lo que llaman asentismo son derechos? Sin embargo, hay una parte que no quieren analizar nunca. En las mesas de negociación de los convenios, llegas, constituimos la mesa y siempre hablan de lo mismo, de lo mal que va el sector económicamente y de los altos grados de asentismo, cosa que nunca se suele tratar en las mesas con los comités de empresa. Son directamente las mesas sectoriales. Y construyen el relato para evitar hablar de lo esencial, porque cuando les tienden la mano y les invitas a analizar los datos y a decir, bueno, dentro de ese asentismo hay parte en la que sois directamente responsables, la siniestralidad laboral. Vamos a hablar de ello. Vamos a cambiar las políticas empresariales porque de ello no quieren hablar. En la Comunidad de Madrid, en el año 2025, en la Comunidad de Madrid, solo en un año se han producido más de 87.000 accidentes laborales. 86 personas han perdido la vida. Casi 2 personas a la semana van a trabajar y no vuelven en un año, en el siglo XXI, en la Comunidad de Madrid. Esto no es un titular, es una tragedia. Pero de eso no quieren hablar, porque eso sí que incomoda. Porque no hablar de siniestralidad y no hablar de la precariedad, no se habla de los ritmos imposibles de trabajo, de los turnos, de las cadenas de producción, no se habla de la salud mental quebrada, no se habla de los cuerpos agotados ni de las enfermedades musculoesqueléticas que producen sus fábricas.
ni del desgaste diario de miles de trabajadoras y trabajadores, porque eso obligaría a mirar al sistema y el sistema no quiere cambiarse. Nos quieren convencer de que el problema es individual, pero es estructural. Nos quieren hablar del asentismo para no hablar del incómodo, del cansancio, de la precariedad, de la enfermedad, del agotamiento y de un modelo que enferma mientras nos exige producir al límite. Y frente a eso, nuestra respuesta tiene que ser clara. No es asentismo, son derechos. No es falta de compromiso, es nuestra vida. No es un problema individual, es estructural. Y por eso este 1 de mayo no es simbólico, es una respuesta. Es una respuesta para exigir la reducción de la jornada, porque si producimos más que nunca, lo lógico no es trabajar más, es trabajar menos y vivir mejor. Una respuesta para exigir más derechos y para cuidar y cuidarnos. Y una respuesta para decir basta a un modelo laboral que no está a la altura de lo que producimos ni de lo que necesitamos para vivir con dignidad, porque a pesar de todo ello, seguimos sin llegar a fin de mes. Nos quieren cansadas, divididas y en silencio, pero cada vez que desmontamos su relato, aparece la verdad. Conquistamos derechos y mejoramos la vida de la gente. Por eso este 1 de mayo importa, porque no venimos a pedir permiso, venimos a defender lo nuestro. Venimos a decir que el trabajo debe estar al servicio de la vida y no al contrario. Por la reducción de la jornada laboral, por más tiempo de vida, por más derechos para cuidar y cuidarnos. Llenemos las calles. Y lo sé, es una putada. Sé que juega el Rayo el jueves y que juega en casa, pero lo siento, el viernes también hay que llenar las calles porque cada persona en las calles cuenta. Así que hagámonos escuchar, porque cuando la clase trabajadora habla claro, el poder tiembla. Gracias. Hoy hablo aquí en nombre del sindicato como secretario de organización de comisiones obreras a nivel confederal, pero me vais a permitir que como militante de este núcleo, pues algunas licencias me permitiré en mi intervención y por lo tanto no quiero hacer una intervención protocolaria, ¿no? Que se tramita en streaming. Igual digo alguna cosa que sea impropia de los streaming, pero creo que estamos en un ámbito que, como pone el titular, el movimiento obrero y la situación actual, pues merece la pena hacer alguna reflexión y algunas de ellas creo que tienen que tener un componente autocrítico importante, sobre todo para poder avanzar. Y la izquierda y el progresismo nunca hemos crecido en la autocomplacencia y por lo tanto creo que es un buen momento con todo lo que estamos viviendo, con las noticias que salen a diario, con las sorpresas que nos da la Sexta nuestro amigo Ferreira, o por ejemplo hoy con lo de Man Madrid, ¿no? Pues estamos en una situación, creo que prácticamente todos los días de sorpresa. Bueno, del entorno general, me imagino que sí, se encargará Enrique. Yo voy a centrar la intervención más en torno al movimiento obrero en la situación actual y por lo tanto, vinculado al 1 de mayo. Y sobre todo vinculado al 1 de mayo, donde el sindicato, en concreto Comisiones Obreras, UGT, que somos los que hemos elaborado el manifiesto de las manifestaciones que hemos convocado en todos y cada uno de los rincones del país, queremos situar en base a 3 principios fundamentales que se resumen en 3 palabras: salario, vivienda, salario, techo y tiempo. Salario para vivir dignamente, y luego me refiero en algo a la negociación colectiva. Vivienda para tener un techo y que sea digno, y me referiré, si me da tiempo, a la propuesta que hoy hemos lanzado en materia de vivienda públicamente. Y tiempo, porque necesitamos ganarle la partida a la patronal y a la política en cuanto a la reducción del tiempo de trabajo. Y todo esto en un entorno de defensa de la democracia y el no a la guerra. Creo que ese es el elemento donde se centra el contexto del 1 de mayo, un contexto del 1 de mayo donde no podemos dejar de pensar en las masacres de Gaza, en las masacres del Líbano, en la situación de los compañeros y compañeras del Sáhara, de los campos en Argelia, que estuvimos también hace pocas semanas Enrique y yo en representación de nuestras organizaciones, y de todos aquellos que en estos momentos están sufriendo el desmontaje de todo el aparato de derechos con muchas debilidades, pero que se construyeron a raíz de la Segunda Guerra Mundial y donde, bueno, pues siempre el mal que no descansa acecha, ¿no? Y lo tenemos con el atentado que ha habido en Mali esta noche en un proceso pues de intentar romper los procesos de autodeterminación de los pueblos y de emancipación de los pueblos. Ese es el contexto donde estamos y en un contexto donde más allá de los mensajes de no a la guerra, de por los salarios, por la vivienda,
por la democracia, por el tiempo de trabajo, creo que tenemos que intentar en estos espacios, que son espacios cómodos porque todos estamos convencidos, entonces no se trata de aquí llamar a la manifestación del 1 de mayo, sino que se trata de ver qué va a haber más allá o qué podemos hacer más allá del 1 de mayo, por lo menos utilizar este espacio de tiempo para sentarnos y reflexionar un poco sobre cómo abordar algo para evitar fundamentalmente dos cosas, que nos pueda el desánimo o que ya pensemos en la derrota, que creo que son los dos elementos donde está el riesgo de las izquierdas y de la sociedad progresista de este país, caer en el desánimo y por lo tanto pensar que está todo perdido y claudicar, o empezar a utilizar elementos identitarios para conformar ya la resistencia o el posicionamiento en la derrota, que creo que está situada también otra parte del progresismo de la izquierda, tanto política como sindical en este país, esperando a que venga algo que parece que es insalvable, que es la derecha y la extrema derecha, y que por lo tanto en ese ecosistema de mal, de cuanto peor, mejor, se va a conseguir grandes cosas. Yo abogo por pelearlo. Creo que hay futuro, creo que hay capacidad, creo que hay sociedad para trabajar en que se sigan construyendo propuestas progresistas, que no son las que queremos, que no son las 100% nuestras propuestas, pero que en el marco de que podamos configurar consensos, creo que es mucho más positivo para la gente conseguir pequeños logros que no acabar contando batallitas en el bar, como decía la canción. Y en ese ámbito es donde yo creo que se establece un mensaje que es central para los debates políticos, pero central para los debates de las estructuras de las organizaciones sindicales. Es cómo conseguimos abrir brecha y, si es posible, ganar el relato en un entorno que es completamente diferente al que vienen operando o el que veníamos operando de manera tradicional así. Un entorno digital que nos ha comido, donde la infraestructura tecnológica y los miles y miles y miles de millones de euros que se han puesto ahí de dólares, significa que en estos momentos gran parte de los mensajes están pasados por el filtro por el filtro de las grandes tecnológicas y por ende por el filtro de los grandes tecnócratas, y ver cómo la izquierda nos movemos en esos territorios y en esos terrenos. Y creo que ahí pecamos de algunos inconvenientes. Claro, nosotros yo creo que tenemos un valor, es intentar reflexionar las cosas, razonar las cosas, argumentar las cosas, profundizar las cosas, y luego nos llegamos al corazón de la gente a través del convencimiento y a través de generar esa sensación de seguridad en lo que hablamos. Y la derecha no, la derecha va pura al estómago y te mete viajes en el estómago que configuran posición muy rápido sin tener tiempo para valorar, para discutir, para argumentar, para consolidar posiciones sólidas, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos gran parte de la disputa ideológica. ¿Cómo conseguimos ganar el relato? ¿Cómo conseguimos que no acaben echando la culpa a los migrantes y por lo tanto poniendo en valor esto de la identidad patriótica o la identidad nacional, no sé cómo lo digo, la prioridad, echando la culpa al que está al lado tuyo en la consulta esperando como tú 4 meses para una cita, y pierde el foco de que el que tiene la culpa es que le está desmontando el sistema de salud pública, ¿no? O que al final, cuando estás en el metro a las 8 de la mañana y estés agobiado, pues mires al lado y resulta que está a tu lado, que tiene otro color de piel, es el culpable de que tú no te puedas sentar y no puedas ir cómoda en el metro, y no la gente que está deteriorando los servicios públicos. Creo que en ese entorno, que es donde es muy difícil moverse, porque trabajar pensando con la cabeza cuando otros actúan con el estómago, la necesidad imperiosa que tenemos la izquierda de tratar también de simplificar los mensajes e ir al core, ir al núcleo duro de lo que queremos. Y en estos momentos creo que los barroquismos no valen para nada. Cuando empezamos ya a adornar y poner pero no, pero además hay que poner esto, pero además esto y además lo otro, nos quedamos en la nada. Yo creo que eso es uno de los elementos que siempre ha caracterizado a la izquierda y yo creo que ha sido muy enriquecedor, pero que hay momentos donde es necesario bajar al terreno de juego, bajar donde podemos golpear en muy poco tiempo de la manera más dura y sobre todo donde podemos conseguir victorias, ¿no? Porque yo creo que ese es el otro elemento. Como decía, que el objetivo ahora tiene que ser evitar que la gente entre en la frustración
o entre en la endogamia, tiene que ver con que la gente visualice mejoras, aunque sean pequeñas. Y sobre todo señalar a los que con su pureza han impedido o han estado a punto de impedir que se consiguieran mejoras. Lo digo con la ley Mordaza. ¿Cuál es el resultado? Pero lo digo con la reforma laboral. O sea, no, que no se nos olvide, la reforma laboral la perdimos en el Parlamento y se ganó porque uno del PP se equivocó. Pero posiblemente si ese señor no se hubiera equivocado, no hubiéramos tenido reforma laboral. Claro, ¿eran insuficientes? Sí. ¿Son insuficientes la mayor parte de las medidas que podemos acordar en una mesa de negociación? Pues todas. Nunca una mesa de negociación que se abre para un convenio colectivo, para un proceso de reestructuración, para un proceso de inversión, se consiguen las plataformas iniciales de los convenios. Igual que cuando tú configuras una plataforma, siempre tienes a alguien que pide 4 garbazos más o que pide lo imposible, sabiendo que al final, bueno, pues creo que al menos Comisiones Obreras tratamos de intentar que la gente vea que organizándonos podemos conseguir, aunque sean cosas pequeñas, pero factibles y que estén ahí. Y luego los elementos donde nos podemos situar en un futuro. Yo tengo la obligación como secretario de organización de en el año 26 garantizar que pase lo que pase, en el 27 y el 28 y el 29 y el 30 el sindicato sigue con buena salud. Voy a intentar por todos los medios que no gane la derecha, y por lo tanto haremos todo lo posible y echaremos toda la carne en el asador para apoyar y estar detrás y empujar todas las opciones de conformaciones de candidaturas que aboguen por esa izquierda realista en un momento complicado, pero también estaremos en trasladar a la gente que hay partido, que aquí no se puede claudicar. Y eso lo primero es, y lo cuento a vosotros, que muchos de vosotros y vosotras seréis afiliados del sindicato, es garantizar la independencia y la autonomía. Con la polémica ahora de las primarias del sindicato, funciona con sus afiliados a corriente de pago. Y afiliados a corriente de pago durante 2025 ha habido 1.038.000 personas que han pagado al sindicato alguna cuota. Eso que parece 1.000.000. Hay 22 millones de trabajadores activos en la seguridad social. Podemos estar hablando entre UGT, comisiones y el resto de sindicatos de 2,5 millones, 3 millones de afiliados y afiliados. Claro, en un contexto totalmente diferente, igual me extiendo un poco más de tiempo, igual me estoy metiendo en el terreno en contextos totalmente diferente a la construcción del sindicalismo en el marco europeo después de la Segunda Guerra Mundial. La IG Metal tiene más afiliados, porque los convenios solamente se aplican a los afiliados que firman. Italia tiene más, la CGL tiene más afiliados, pero todos mucho más viejos que los nuestros, porque gestiona las pensiones y por lo tanto la mayor parte de los afiliados son pensionistas. Los belgas, la FGTB belga, gestiona el paro, por lo tanto tiene afiliados en cuanto gestiona el paro. Francia no tiene afiliados y afiliadas, porque el dinero lo cogen de los convenios colectivos que firman a través de las secciones sindicales. En España es el único país que los sindicatos van a puro huevo. O sea, la construcción de la transición, elaboró una ley de partidos, elaboró una ley de participación institucional. No hay ley de participación institucional de los sindicatos. Nosotros vivimos un 83% de recursos propios. 151 millones de euros que hemos ingresado a las cuotas de los afiliados, en vez de en torno a unos 15 o 20 que hemos ingresado de las asesorías jurídicas de los no afiliados. Esos son nuestros recursos. Y tenemos una mínima parte, no sé si llega, traía por aquí el dato, si llega al 5,19 de subvenciones institucionales, un 5,19 que me parece que han sido 12 millones este año. 12 millones de 32 millones de euros que tiene esa partida de subvenciones institucionales. 32 millones que se reparten, 12 millones comisiones obreras, 11 y pico UGT y el resto 200 sindicatos. Y todo el mundo pilla. CGT, ELA, LA, CIGA, CESIR, la USO, todo el mundo pilla. ¿Qué pasa? Que cada uno pillamos en función de la representación. Y en este país, comisiones obreras, tenemos 116.000 delegados y delegadas, que es un 30 y pico % de la representación a nivel estatal. Por lo tanto,
Esos son nuestros recursos. No van a poder con el sindicato porque las subvenciones son mínimas. Por lo tanto, que se olviden. En las comunidades autónomas nos las han quitado. Nos han quitado de la gestión de la formación, que ha ido en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se formaban con los recursos públicos, que daban la formación con niveles de control mucho mayores que los que hay en la empresa privada. El sindicalismo confederal existirá. Y por lo tanto, resistiremos y mejoraremos. Y eso es algo que al menos la izquierda tiene que declarar. El sindicato confederal va a seguir existiendo. Y luego, permitirme una reflexión donde yo no pondré nunca en solfa que cada uno tenga el modelo sindical que crea conveniente. Entendido. He militado muchos años fuera de otras organizaciones que tenía otro pensamiento. Al final milito en la que milito porque el pensamiento es que lo que haga por lo menos sirva para mejorar la vida, y por lo tanto desde que empecé a firmar acuerdos que algunos criticaban, mejoraban la vida de otros, yo me sentía más cómodo porque pensaba que mi militancia valía para algo. Y creo que en estos momentos es fundamental reivindicar y defender el sindicalismo confederal, de clase confederal, frente a otros tipos de sindicalismo que están entrando. El sindicato corporativo, que no todo es amarillo, que no todo es amarillo, pero que es un sindicato corporativo que lleva tiempo moviéndose en entornos donde tratan de configurar un espacio común. Hay una plataforma donde están los AMPE, los SATSE, las cosas de estas, que está a punto de tener el 10% de representación si se juntara. No son capaces de juntarse, mejor. Pero están buscando, o sea, la derecha en este país está buscando un tercer sindicato de derechas para que abra el espacio que no ha sido capaz de abrir Solidaridad, que no, me parece no se llega a 200 delegados de los 200 y pico mil que existen, y por lo tanto quiere asemejarse al sindicalismo europeo, donde en Italia tienes a una CIS o a una WIL, o donde en Francia tienes a una CFDT o a una Fuerza Obrera. Son sindicatos que compiten desde la derecha en el marco confederal. Pero en España tenemos un valor que no lo tenemos. Y tenemos que evitar también el sindicalismo meramente corporativo de sector. Esto también se está dando, ¿no? Yo esto de las pequeñas píldoras atomizadas de heroicos procesos de movilización me parecen fenomenal, los defiendo, los apoyo, pero no podemos terminar esos procesos de empoderamiento de la clase obrera en la puta frustración y en la nada. La movilización tiene un objetivo, que es construir organización para traer de la organización, construir unidad y construir masa crítica. Esto es uno de los elementos centrales. O sea, no es el fin la movilización, no es el fin generar héroes. Yo no quiero tener héroes colgándose en una grúa. Creo que no haya listas negras. Y por lo tanto el objetivo es cómo se es capaz de bajar a esa gente para que tenga derechos y libertades y garantía de poder trabajar. Y creo que ese sindicalismo, que tiene una visión confederal, por lo tanto no estricta, la mayor parte del porcentaje del 30% de otros sindicatos se lo lleva ELA, LAF y CIGA. Con un sindicato nacionalista, donde frente al sindicato, al salario mínimo que pactamos en el país, ellos reivindican su salario mínimo. Terminaremos como, o sea, con menos derechos de salario mínimo internacional los trabajadores y trabajadoras de Extremadura que los de Guipúzcoa. Para eso están los convenios colectivos, para eso estamos en la negociación colectiva. O sea, confundir lo que es una base de derechos universales que se conforman en base a la disputa de espacios políticos, porque el SMI viene de la política, de acuerdos políticos, no tiene nada que ver con el reforzamiento de la negociación colectiva para que el convenio colectivo coja fuerza. Y es cierto también, una autocrítica, los convenios colectivos, cuando la política le ha ido resolviendo algunas cuestiones, se han quedado pues un poco paraditos. Claro, pues si te suben el SMI, un porcentaje que de manera natural solamente la ley ya obliga a subir tablas en los convenios, de alguna manera la acción sindical se queda relegada. Bueno, yo creo que uno de los elementos que estamos en el sindicato poniendo encima de la mesa es la necesidad de movilizar y convertir la negociación colectiva en un elemento movilizador. Primero, contra una patronal que está agazapada esperando a que venga la derecha para llevárselo muerto, pero también para un sindicalismo que tiene que mover el culo. Y nosotros pensamos y decimos, y otras veces con mayor fortuna o menos fortuna en esos 112.000 delegados y delegadas que representan al sindicato, que el sindicato necesita meter gasolina en la negociación colectiva. Necesita promover la participación de la gente configurando las mesas de negociadoras. Esto no se trata de que 4 listos vayan a negociar con un abogado, con un empresario,
y diga, mira qué convenio tan cojonudo te he conseguido, sino que se trata de implicar a la gente en el convenio, de movilizar a la gente para el convenio y buscar una salida para la gente con un convenio mejor con el que empezar. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, ahí es donde creo que Comisiones Obreras se tiene que mover. Y luego otros dos elementos, pues yo creo que ya me estoy pasando el cuarto de hora, que es algo que me parece fundamental y es donde nosotros estamos ahora. Mira, hemos aumentado la población activa a 22 millones y pico de personas afiliadas a la Seguridad Social. Estamos en tasas de empleo potentes. El sindicato tiene dos rémoras, que si no somos capaces de resolver, nos generan problemas a medio plazo. Una es la incorporación de los compañeros y compañeras migrantes al sindicalismo de clase confederal. Los compañeros y compañeras tienen que estar sindicados y tenemos un problema de sindicación. Por cierto, un problema más en Latinoamérica que en el África subsahariana. La África subsahariana, curiosamente, es los niveles de mayor afiliación que tenemos en sectores donde el sindicato ha trabajado, como es el sector de las cárnicas. Mira, lo conoce bien, porque en la industria decimos un buen trabajo, donde la mayor la parte trabajadora suele ser subsaharianos y tienen nivel de afiliación, pero tenemos un problema de afiliación de colectivos migrantes que están en sus entornos propios más identitarios en busca de seguridad y certezas, pero tenemos que impulsar que se organicen en el sindicato y eso significa meterlos en las listas electorales, meterlos en las candidaturas, meterlos en los órganos de dirección y que se vayan empoderando, igual que hemos hecho en este momento, donde el sindicato tiene más afiliadas mujeres y más mujeres en órganos de dirección que hombres. Y creo que ese trabajo de ver cómo el sindicato se configura, como se configura la sociedad, es fundamental. Estamos en plena campaña de regularización, hemos metido muchísimos recursos, más de 250 personas y recursos en un sistema que pensamos sea menos lesivo para los compañeros y compañeras que tienen que regularizar su situación. Intentamos evitar las deplorables colas que hay de espera, pues que son situaciones bastante... Y estamos en un nivel de poder garantizar que el sindicato va a poner todos los medios a disposición de ese proceso de regularización, que lo que queremos es que regularice a las personas y que a partir de ahí las personas vean el sindicato una herramienta útil y se afilien, se organicen y a partir de ahí tiremos. Un sindicato con una masa crítica que va cambiando en cuestión de género, pero una masa crítica donde se nos están jubilando las viejas generaciones aguerridas de los sectores tradicionales sindicales de los años 70, 80 y 90 ya, los 70 ya está jubilado, que de alguna manera necesitamos, aunque mucho se mantiene en la Federación de Pensionistas, pero necesitamos que la juventud se empiece a mamar el sindicalismo antes de entrar en el mundo del trabajo. Uno de los problemas fundamentales ahora es que de casi 3,5 millones de empresas que hay, si no más en este país, solamente podemos hacer elecciones sindicales en 400.000. Hay casi 2,600,000 empresas donde trabaja la mayor parte de los trabajadores, donde el sindicato no puede entrar a hacer unas elecciones y necesitamos que hacer una red muy ligada con la Federación de Enseñanza, a los institutos de FP, a las universidades, para darle la posibilidad a los chavales que ahora están estudiando, que van a hacer ya prácticas, por ejemplo, en FP desde primer grado, a que visualicen el sindicato. Que dice, mira, compañero, estás estudiando, pongo el Raúl Bajes que está aquí al lado, aeromecánica. Bueno, pues mira, donde quieres trabajar, que es en Airbus, en esta, en la otra, hay gente de comisiones que te va a ayudar al currículum, no sé, no sé cuánto, y por lo tanto hemos generado una nueva figura que es la de prelaboral, que tiene unos derechos limitados, obviamente porque no paga cuota, pero al que queremos ofrecer servicios y queremos generar un vínculo prelaboral con el sindicato. En definitiva, creo que lo que se trata es de, frente a ese proceso de endogamia y de, bueno, vamos a trincherar los cuarteles a ver cómo escampa y a ver qué pasa, el sindicato lo que queremos hacer es abrirnos, estamos a disposición y en disposición de trabar y reforzar y apoyar las luchas que pueda haber, así se hemos dicho a las organizaciones que se están dedicando a la vivienda pública. Lo vamos a hacer, hay veces que somos lentos, creo que se ha sido lento, por ejemplo, en el tema de 0 a 3, se está intentando recuperar. Es un sindicato muy grande, que las cosas y las decisiones algunas veces nos cuesta, pero es un sindicato que al menos la dirección del sindicato, y creo que el conjunto del sindicato en su conjunto, tiene claro una cosa. Frente a la derrota, optimismo; frente a la frustración, organización;
Ahí nos tenemos que ver todos, el sindicalismo confederal junto con las organizaciones políticas confederales trabajando porque hay partido, vamos a jugar el partido y estoy seguro que seremos capaces de ganarlo porque este país todavía puede avanzar mucho y pues tenemos gente muy buena. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, en especial a Miriam, a Agustín, al núcleo del Partido Comunista del Puente de Vallecas por haber organizado este importante acto de preparación del 1 de mayo. Un 1 de mayo que este año, sin duda alguna, es mucho más fundamental que en otras ocasiones y que además se pone en marcha, se celebra con un lema: salarios, vivienda, democracia, que refleja perfectamente la realidad de los problemas que estamos viviendo. Yo agradezco, en primer lugar, a las comisiones obreras haber hecho público ese manifiesto que creo que recoge perfectamente las necesidades de la clase trabajadora hoy día. En primer lugar, recordando que el capitalismo siempre ha sido incompatible con los derechos de la clase trabajadora, pero también recordando que desde las últimas fases de la revolución industrial sabemos que además el capitalismo es incompatible con la vida en el planeta, con la preservación de las especies, de una vida saludable. Y hoy día sabemos, desgraciadamente, con estas revoluciones tecnológicas en esta fase del capitalismo, estamos viendo que es absolutamente incompatible con la democracia. Con la democracia. Estamos ante el avance del fascismo. Vuelve el fascismo en un momento en el que, tras muchos años que pensábamos que estaba enterrado y que nunca más iba a surgir, no cabe ninguna duda que el fascismo nos trae nuevamente la guerra y la destrucción, y con una finalidad fundamental: incrementar los márgenes de beneficios económicos, enriquecerse mucho más, utilizar la guerra, la carrera armamentística, la transferencia de los recursos generados por los trabajadores y las trabajadoras, desde los presupuestos para el funcionamiento de los servicios públicos al rearme. Hoy mismo hemos conocido una noticia que ya sabíamos, que en todo Occidente, en todo el mundo, se incrementa el gasto en armamentos. Hemos conocido que la OTAN está gastando, el año pasado ya gastó, $1.500.000.000.000 en armas. $1.500.000.000.000, que prácticamente 1 billón lo gastan los Estados Unidos. Por eso estaban exigiendo a nuestro país que dedicáramos un 5% del Producto Interior Bruto a armas. Y si hemos evitado eso, si hemos evitado ese gasto del 5%, ese gasto del 3,5%, y seguimos peleando para que no se consolide el gasto del 2%, que sí está dispuesto nuestro socio de gobierno a efectuar y que nosotros y nosotras nos oponemos radicalmente, la única manera de evitarlo es establecer una férrea alianza entre nuestro partido, Izquierda Unida, las organizaciones de izquierda y los sindicatos de clase. Yo quiero agradecer a las comisiones obreras su papel destacado para preservar los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y para luchar contra la guerra y denunciar la guerra. Y creo que ese manifiesto que ha emitido este año Comisiones Obreras para el 1 de mayo, debemos difundirlo desde el Partido Comunista de España, también junto con nuestro manifiesto, porque sitúa con toda claridad cuáles son las prioridades de la clase trabajadora ante este 1 de mayo. El ataque al derecho internacional, acabar con las reglas del juego, no solamente es un riesgo para la paz mundial, es inestabilidad, crisis económica, crisis energética, es empeorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es evidente que los sindicatos, para preservar las conquistas alcanzadas y poder seguir consiguiendo, avanzando en más conquistas, mejorando la vida de los trabajadores y las trabajadoras,
tienen, como sea, que impedir, que contribuir a impedir guerras, conflictos, y para eso hace falta unas reglas de relaciones entre los distintos países en la comunidad internacional que se respeten. Y si no se respetan, tiene que haber castigo. No se puede permitir la impunidad. La impunidad con la que los Estados Unidos, Israel, con la impunidad con la que las agresiones imperialistas quedan, porque eso es abrir la línea, abrir una estrategia que va a seguir acumulando agresiones, guerras de agresión y destrucción. Camaradas, hoy no cabe duda que es la izquierda, somos los y las comunistas, son los sindicatos de clase los únicos que podemos garantizar una vida con seguridad, con garantía de derechos, una vida digna a la clase trabajadora. Y eso hay que advertirlo ante el avance de la ultraderecha. No se cortan lo más mínimo. Habéis visto estas semanas la publicación de ese manifiesto Palantir, una empresa tecnológica que ya controla las guerras, las formas de realizar la guerra del Pentágono, que está intentando entrar en todos los países europeos, en los mecanismos institucionales, en las administraciones públicas, como hace un llamamiento claro a desregular, a acabar con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y lo peor no es eso. Lo peor es que esa oleada de racismo, de xenofobia y de odio de clase que se ha convertido en la prioridad de trabajo del fascismo que surge y que se impulsa desde la Casa Blanca, está siendo asumido y asimilado sin ningún tipo de cuestionamiento por todas las fuerzas de la derecha de nuestro país, por la ultraderecha de Vox y por el Partido Popular. Y en esto también tenemos que ser muy claros, camaradas. No son fuerzas, por muchas banderitas que se pongan, patrióticas. Son fuerzas antipatrióticas, son fuerzas serviles a los Estados Unidos, a los intereses extranjeros, al imperialismo. Estas propuestas que nos hacen, esto de la prioridad nacional es subir los salarios a todo el mundo. Esa es la prioridad nacional. Prioridad nacional es subir las pensiones, no votar en contra de la mayor subida a las pensiones que hemos sacado adelante el año pasado de un 8%. Prioridad nacional es garantizar el derecho a la vivienda y prioridad nacional es no permitir, como está pasando en la Comunidad de Madrid, que haya que pagar una familia trabajadora 2.000, 3.000, 4.000 euros al año para pagar una matrícula en la formación profesional, para que los hijos y las hijas puedan acceder a un empleo. Eso es lo que es la prioridad nacional. Pero cuando hablan de prioridad nacional, están copiando sin pensar lo más mínimo, cumpliendo las órdenes de la Casa Blanca. Es lo mismo que el que proclamó Trump nada más llegar al gobierno, el American First. Primero los americanos, aquí lo han convertido en primero los españoles. Como si no supiéramos que no son los españoles, los polacos, los franceses o los belgas los que crean la riqueza. Son los trabajadores que hay en España, los trabajadores que hay en Francia, los trabajadores que hay en Portugal y los trabajadores que hay en cualquier país los que generan la riqueza. Cuando dicen hay que priorizar porque con el esfuerzo de los españoles no se puede sostener a los que vienen de fuera. No todos los españoles hacen el esfuerzo que debieran, eso es una evidencia. Los hay que trabajan bastante poco, pero que pueden incluso permitírselo porque viven de las rentas, pero cualquier extranjero en nuestro país, cualquier emigrante, tenga papeles o no tenga papeles, quizás no tenga derechos, pero sí tiene obligaciones y tiene la obligación de pagar impuestos. Cuando va al mercado a comprar comida, cuando paga el teléfono móvil, cuando va a comprar ropa, cuando va a usar un transporte, ya está pagando impuestos, que es con lo que funcionan los servicios públicos.
advierten que el esfuerzo de los españoles no da para todo, lo que están diciendo es que van a ir suprimiendo los servicios públicos y que la excusa va a ser, el chivo expiatorio van a ser las personas extranjeras. Probablemente lo mismo que sintieron muchos españoles y españolas que hace décadas tuvieron que irse fuera de nuestro país a buscar un futuro que aquí se les negaba. Exactamente lo mismo. ¿Y por qué quieren eliminar los servicios públicos? Porque lo que no quieren es que los más poderosos, los que tienen más recursos, paguen ni un euro en impuestos. Cuando están hablando de limitar los servicios públicos, lo que están diciendo es que no están dispuestos a que se cobren impuestos a los más ricos, ni impuestos al capital de las empresas, ni impuestos a los beneficios. Y, camaradas, veremos en qué acaba esto, porque para llevar estas políticas que en vez de prioridad nacional en Estados Unidos llamaron American First, no dudaron en crear un cuerpo policial paramilitar como el ICE, que ha acabado encarcelando y expulsando extranjeros, pero matando a los nacionales de los Estados Unidos que se oponían a esa actitud represiva. Y más ridículo no puede ser, decían lo de Extremadura, ¿no? En Extremadura es el primer lugar donde los pactos entre el Partido Popular y Vox ha sacado adelante la prioridad nacional. Una tierra en despoblación, la comunidad autónoma con las dos provincias más extensas de este país, donde la población extranjera no llega a un 4%. ¿Qué estupidez es esa de tener que llevar a un territorio en despoblación, con alto riesgo de despoblación, cualquier limitación a que lleguen personas de otros lugares que quieran construir un futuro? Y luego añaden lo de las consejerías de desregulación, que la verdad, francamente, tampoco es que sea muy original. Es exactamente la oficina de eficiencia administrativa que Trump le dio al señor Elon Musk para que desmantelara la administración. Exactamente lo mismo. La derecha española no es patriótica, pero no es nada original. Igual que no les habréis oído denunciando la guerra arancelaria que tanto ha afectado al campo español, que no les habréis oído denunciando los recortes de la política agraria comunitaria para dedicar ese dinero al rearme a las empresas estadounidenses, igual que no les habréis oído oponerse a Trump cuando insulta a nuestro gobierno, cuando insulta a nuestro país, pues ya veis, no son ni capaces de diseñar políticas autónomas. Tienen que copiar lo que vienen. ¿Y qué es la desregulación que proponen? Pues es muy sencillo. Es acabar con las normas, con las leyes que han conseguido los trabajadores y trabajadoras después de cada conquista. El otro día preparamos un listado, porque es que a veces parece que no, utilizamos nuestro tiempo en organizar las conquistas sociales, laborales, avanzar políticamente, pero quizás no dedicamos el tiempo que debiéramos a explicar lo conseguido. El otro día hicimos público un documento, he traído aquí un extracto por Izquierda Unida, de los más de 100 avances para la clase trabajadora que hemos conseguido desde que estamos en el gobierno de coalición. Más de 100 avances que han sido plasmados en leyes. Plasmados en leyes porque es la única forma de consolidar esas conquistas mientras que duren esas leyes. Por eso quieren desregular, porque quieren dejar sin efecto, acabar con esas conquistas que hemos conseguido. Simplemente son más de 15 medidas en materia de empleo, en materia de mejoras de las pensiones, en materia de educación, la prohibición del despido objetivo por bajas médicas, las subidas del salario mínimo, la reducción de la temporalidad en el empleo público, los derechos laborales a las personas
que no tenían, a los trabajadores de los repartos, a las empleadas de hogar, la reforma laboral que ha ido reduciendo la precariedad, el reconocimiento del derecho al paro y el incremento de la protección para el desempleo que se cargó la derecha cuando gobernó, la puesta en marcha del Observatorio de Márgenes Empresariales para ver cuántos impuestos hay que hacer pagar a esos empresarios que, por mucho que digan, están aumentando los beneficios como nunca gracias a las políticas que están consiguiendo mayor crecimiento económico en nuestro país o la aprobación del Estatuto del Becario. Y hace apenas 4 días hemos presentado una ley que es sumamente importante para fortalecer el trabajo sindical. Porque, camaradas, si algo nos preocupa es preservar y garantizar e incrementar el derecho a la acción sindical. Una de las primeras medidas que llevamos adelante nada más llegar al gobierno de España fue la derogación del artículo 315 del Código Penal, que había convertido en un delito los piquetes sindicales, la información sindical en una huelga, que decían la derecha y aplicaban los jueces que informar de una huelga era una coacción, era una amenaza, informar de los derechos. Eso ya no existe, lo hemos derogado en nuestro país, pero hay otras muchas actuaciones por parte de las organizaciones empresariales que dificultan la acción sindical y tratan de impedirla. Hoy mismo hemos recibido en el Congreso al Comité de Huelga de las empresas de gruistas de la construcción de la provincia de Córdoba, una huelga que está impulsando comisiones obreras y que ya hemos visto cómo los empresarios están intentando sustituir a los huelguistas por trabajadores esquiroles, con demasiada facilidad. Y también hemos visto, y lo decía Agustín, la proliferación de listas negras. Listas negras que no hay solo en el sector de la industria del metal. En Cádiz, lo que decía Agustín, de los que se han encerrado, que las hay en la hostelería, que la hay en la industria del frío, que tengamos ya detectado, que hay en industrias eléctricas, y eso no puede ocurrir. Y como no puede ocurrir, hemos presentado una propuesta que presentó Antonio Maillo en Cádiz para abordar clarísimas, incrementar las sanciones, que sea imperativo interponer sanciones a quienes utilizan esas listas negras, que es bastante sencillo de comprobar. Y, compañeros y compañeras, hay que seguir avanzando en cuestiones, no damos por perdido ni mucho menos esa batalla, la batalla de la reducción de la jornada de trabajo o el despido restaurativo. Y esto es algo especialmente importante porque no estamos dispuestos a que se venda el puesto de trabajo ni a que paguen un puesto de trabajo a cambio de dejar a los trabajadores sin empleo, ni muchísimo menos. No son los 33 días o los 20 días al año los que suplen el problema que se le genera a un trabajador o una trabajadora que es despedida. Estamos trabajando bajo las indicaciones y la dirección de los sindicatos de clase por conseguir en nuestro país un despido restaurativo. ¿Y esto qué es? Pues el despido no puede ser barato. El despido no puede facilitarse. Y esto significa que si se intenta despedir a un trabajador o trabajadora, hay que compensar el daño causado a ese trabajador o trabajadora y compensarlo de una forma objetiva. Y habrá que tener en cuenta que si es un trabajador que tiene ya una determinada edad o pertenece a un sector de difícil inserción, pues 20 días al año o 33 días al año en absoluto compensan el daño causado. Hay que ir a un modelo que repare absolutamente el daño causado al trabajador que se pretende despedir. Y probablemente sea un mecanismo bastante disuasorio que evite el despido. Y si no lo evita, desde luego, garantizar que ese trabajador o trabajadora no queda en una situación de abandono. Las dos cosas hay que abordar. Nuestro partido tiene claro su papel, no solamente de defensa de la clase trabajadora, sino de
hacer que avancen los sindicatos de clase. No habría sido posible conseguir ni la mitad de lo que hemos conseguido en estos años si no hubiera sido por la coordinación, la unidad, la unidad estratégica, la capacidad de trabajo conjunto con los sindicatos de clase. Y siempre lo decimos, y siempre lo decimos. Por supuesto que tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos da el trabajo institucional, pero sabemos en qué mundo vivimos y sabemos los recursos con los que contamos. En el mejor de los momentos, desde que empezó el gobierno de coalición, hemos tenido 35 escaños en un Parlamento de 350, un 10%. En el mejor de los momentos. Se ha ido reduciendo ese número, hemos perdido diputados, ha habido rupturas. ¿Cómo es posible que con menos de un 10% de los escaños de un Parlamento hayamos sacado adelante más de 100 medidas que han mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras? Porque tenemos una poderosa arma que también se utiliza en el trabajo institucional, que altera la correlación de fuerzas, que fortalece nuestras reivindicaciones. Y eso es el trabajo en la calle, la presencia en el conflicto y, sobre todo, la unidad de acción, de actuación con los sindicatos de clase. Los sindicatos de clase son la principal herramienta para que las fuerzas de la izquierda transformadora puedan conseguir sus objetivos. Y por eso los jugamos mucho y, lo saben los compañeros y las compañeras, nuestra tarea, por supuesto, que es fortalecer los derechos de los trabajadores y también dotar a los sindicatos de clase de herramientas. Igual que les agradecemos esta convocatoria de este 1 de mayo, la convocatoria central va a ser en Málaga. Nosotros agradecemos que los sindicatos de clase vayan a ir a Andalucía, vayan a abrir la campaña electoral con las movilizaciones de los trabajadores pidiendo un cambio en Andalucía y pidiendo el fortalecimiento de los servicios públicos. No pueden venderse los servicios públicos, no pueden convertirse en un negocio. Y en un momento en el que el fascismo avanza, no perdemos ni mucho menos la referencia de que al final esa batalla, si el fascismo consigue llegar al poder o no, va a depender de si el fascismo es capaz de penetrar y hegemonizar su papel dentro de la clase trabajadora. De eso va a depender, no de otra cosa, y así ha sido siempre, cada vez que el fascismo ha conseguido hacerse con el poder, porque ha conseguido ser hegemónico también en importantes sectores de la clase trabajadora. Hoy, más que nunca, para defender la democracia, para conseguir que nuestro país, nuestra sociedad siga siendo antifascista, para que el no pasarán sea algo más que una consigna y sea una realidad, es imprescindible que la más poderosa herramienta para parar al fascismo, los sindicatos de clase, estén perfectamente engrasados y fortalecidos. Y ese trabajo también nos toca hacerlo a los y las comunistas. El futuro de la democracia, de la lucha de clases, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en momentos de auge del fascismo depende de la fortaleza de los sindicatos y de la eficacia de la acción sindical. Y eso es nuestro principal reto y nuestro principal compromiso. Camaradas, yo lo que os pido es preparar las manifestaciones del 1 de mayo, impulsar la acción de las comisiones obreras de los sindicatos de clase, que ese manifiesto de salario, vivienda, democracia sea una realidad este 1 de mayo y que trabajemos codo con codo para fortalecer la estructura, el poder de las organizaciones sindicales en nuestro país, porque es la mejor garantía de que nuevamente no pasarán, de que conseguiremos detenerlos y que no pasen. Por eso, viva el 1 de mayo
Viva la clase trabajadora y viva los sindicatos de clase y viva las comisiones obreras. Y viva el Partido Comunista de España.